Olviden todo lo que han escuchado sobre la lista de nombres de 2024. Lo que acaba de liberar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ahora, en el primer trimestre de 2026, cambia las reglas del juego por completo. Documentos forenses inéditos y el testimonio detallado del propio hermano de Jeffrey Epstein revelan que lo que las cámaras de la prisión no vieron dejó rastros físicos que la ciencia simplemente no puede explicar. He tenido acceso a los nuevos archivos, y lo que van a ver ahora no es una teoría de conspiración de Internet, son datos reales de inteligencia. Imaginen estar en la celda de máxima seguridad de la prisión más vigilada de Nueva York, rodeados por guardias entrenados, bajo vigilancia electrónica las 24 horas, y de repente, por una coincidencia estadísticamente imposible, las cámaras dejan de funcionar. El sistema colapsa exactamente en el momento en que el mayor archivo vivo de secretos de la élite mundial es encontrado sin vida. Pero lo que el apresurado informe oficial de 2019 llamó suicidio, los nuevos datos de 2026 lo llaman una anomalía forense. Las fracturas encontradas en el cuello de Epstein son casi imposibles de ocurrir en un ahorcamiento por cuenta propia. Son la firma digital de un estrangulamiento manual. El silencio que rodeó este caso por años acaba de ser roto por 3,5 millones de archivos que el gobierno intentó mantener bajo secreto total. Y lo que está escrito en ellos va mucho más allá de una simple muerte en una celda de Manhattan. Estamos hablando de una red de protección que involucra agencias de inteligencia, fotos inéditas de íconos de la cultura pop y una falla de protocolo que fue comprobadamente planificada. Prepárense, porque a partir de ahora, lo que era misterio se convierte en prueba documental. Para entender por qué Jeffrey Epstein necesitaba ser silenciado o por qué su supuesta muerte parece un guión de cine mal escrito, necesitamos sumergirnos en la verdadera identidad de este hombre. Epstein no era solo un multimillonario con una isla privada y amigos influyentes. Él era un nodo de conexión vital entre la inteligencia internacional, el alto mando de la política mundial y la élite científica que moldea nuestro futuro. Los nuevos correos electrónicos liberados por el Departamento de Justicia en enero de 2026 muestran un lado de Epstein que las audiencias de 2024 apenas arañaron. Él creía poseer lo que llamaba en sus registros privados inmunidad gubernamental activa. No se veía como un criminal común sujeto a las leyes de los hombres. Se veía como un activo de inteligencia, un facilitador, alguien que financiaba investigaciones de vanguardia y transitaba por los pasillos más oscuros del Pentágono. Documentos internos confirman que Epstein mantenía dispositivos de grabación de última generación, ocultos en prácticamente cada habitación de su residencia en Manhattan y en cada cabaña de la isla de Little St. James. No coleccionaba solo dinero u obras de arte, coleccionaba chantaje. Sabía quién era quién en el tablero del poder global y, lo más importante, tenía los recibos. El perfil que emerge de estos nuevos archivos de 2026 es el de un hombre que sabía demasiado para ser llevado a un juicio público y demasiado peligroso para permanecer vivo. O, como sugiere una nueva vertiente de investigación, demasiado peligroso para permanecer bajo custodia de agentes que no fueran sus propios protectores. El contexto de su arresto en 2019 no era el de un hombre desesperado al borde de la derrota, sino el de un jugador que esperaba un rescate. Un rescate que, según los informes de transparencia de 2025, pudo haber sido ejecutado bajo el disfraz de un deceso oficial. Jeffrey era el guardián de secretos que podrían resetear el sistema financiero y político de varias naciones. Su mansión en Palm Beach no era solo una casa de lujo, era una central de inteligencia privada, donde cada invitado era monitoreado y cada secreto catalogado para uso futuro. Operaba en una zona gris donde la ley no llegaba, y fue esa misma zona gris la que lo devoró la noche de su supuesta muerte. Ahora entramos en el territorio de las evidencias físicas que el gobierno de los Estados Unidos ya no pudo mantener bajo 7 llaves. Con la liberación masiva de documentos entre finales de 2025 y los primeros meses de 2026, la estructura de la conspiración comenzó a ganar contornos sólidos. Aquí está la primera gran revelación. Fotos inéditas de figuras como Michael Jackson y Mick Jagger fueron recuperadas de discos duros encriptados que el FBI mantuvo en secreto por casi 7 años. Estas fotos no son solo registros sociales, sino que forman parte de un dossier de vigilancia que Epstein usaba para garantizar su seguridad.
pero la prueba más contundente viene del análisis frío de las fallas en el Centro Correccional Metropolitano, MCC. Los informes técnicos de 2026 detallan que los protocolos de custodia no solo fueron descuidados, sino que fueron alterados a propósito la noche de la muerte. El compañero de celda de Epstein, que servía como una especie de monitor involuntario, fue trasladado pocas horas antes del incidente, dejándolo solo en una violación directa de todas las reglas de seguridad para detenidos con riesgo de autolesión. Y las cámaras. Las infames cámaras. El nuevo informe forense digital confirma que no hubo una falla técnica común. Hubo una interrupción deliberada en la grabación que duró exactamente el intervalo necesario para que cualquier acción externa o interna ocurriera sin dejar testigos electrónicos. Además, comunicaciones cifradas mencionadas en las filtraciones sugieren que Epstein estaba bajo el monitoreo de unidades externas que no respondían a la administración de la prisión. ¿Por qué agentes de inteligencia de alto nivel estarían interesados en la rutina nocturna de un detenido en Manhattan? La respuesta está en los registros de vuelo del jet privado, el Lolita Express, que solo ahora han sido cruzados totalmente con las agendas de seguridad nacional de 3 gobiernos diferentes. Además, los nuevos archivos revelan detalles sobre el Rancho Zorro, en Nuevo México, donde se construyeron estructuras subterráneas con aislamiento acústico y sistemas de vigilancia que funcionaban de forma independiente a la red eléctrica principal. Lo que Epstein estaba escondiendo en el desierto era tan grande que el FBI tardó años en procesar los datos de los servidores encontrados allí. Estamos hablando de terabytes de información que vinculan contratos de defensa nacional con fiestas privadas y acuerdos bajo la mesa que moldearon el mercado tecnológico de la última década. La conspiración ya no es una suposición. Es un dato logístico documentado que abarca 3 continentes y décadas de chantaje sistémico. Aquí es donde la narrativa oficial del gobierno estadounidense se derrumba ante la ciencia aplicada. El punto central de toda la desconfianza reside en una pequeña estructura en el cuello humano, el hueso yoides. En el informe de autopsia original, se registró que Epstein presentaba fracturas múltiples en el hueso yoides y en el cartílago tiroides. Mark Epstein, el hermano de Jeffrey, ha sacado a la luz ahora en 2026 nuevos datos forenses que son simplemente devastadores para la tesis del suicidio por ahorcamiento. Patólogos independientes de renombre mundial, tras revisar las fotos desclasificadas del cuerpo, afirman que este tipo de fractura múltiple es estadísticamente rara en ahorcamientos por peso propio, ocurriendo en menos del 10% de los casos. Sin embargo, este exacto patrón de lesión se encuentra en más de un 80% de los casos de estrangulamiento manual, donde una fuerza externa es aplicada directamente en la garganta de la víctima por otra persona. La anomalía es física e irrefutable. La ciencia dice que Jeffrey Epstein fue asesinado por manos humanas, pero el documento oficial insiste en que se quitó la vida usando una sábana. Existe un abismo lógico entre lo que el cuerpo revela en la mesa de autopsias y lo que el papel firmado por el Estado intenta vender al público. Otro detalle perturbador que los nuevos archivos traen es el análisis de las fotos del traslado del cuerpo. Expertos en biometría y reconocimiento facial señalaron discrepancias significativas en la estructura de la hélice de la oreja y en la forma de la punta nasal del individuo en la camilla en comparación con las fotos de Epstein tomadas meses antes. La oreja humana funciona como una huella dactilar digitalizada, y las fotos de 2026 sugieren que el cuerpo llevado a la ambulancia poseía características morfológicas diferentes a las del multimillonario. Además, el informe detalla una ausencia de livor mortis, livideces cadavéricas, compatible con el tiempo de muerte declarado. Es decir, el cuerpo no presentaba las señales biológicas esperadas para alguien que habría muerto horas antes del hallazgo. ¿Por qué habría tanta prisa en cremar los restos antes de que una pericia independiente de larga duración pudiera concluirse? ¿Por qué el médico forense jefe fue presionado para firmar el acta antes de que las pruebas toxicológicas estuvieran listas? La anomalía no está solo en el hueso roto. Está en la prisa sistemática por enterrar la verdad antes de que pudiera ser debidamente fotografiada por ojos imparciales. Investigadores independientes también notaron que las marcas de ligadura en el cuello de Epstein no seguían el patrón ascendente típico de quien se ahorca. Las marcas eran horizontales, sugiriendo que un cable o cuerda fue tirado desde atrás mientras él aún estaba de pie o sentado.
Cada detalle forense apunta a una escena del crimen manipulada, donde la conclusión fue decidida incluso antes de que la investigación comenzara. Ante este escenario de documentos desclasificados y pruebas forenses gritantes, quedan dos caminos sombríos que la comunidad de inteligencia discute en los pasillos de Washington y Tel Aviv. La primera hipótesis es el silenciamiento táctico definitivo. Jeffrey Epstein fue eliminado por una célula de operaciones especiales para evitar que su testimonio en el tribunal derribara gobiernos enteros y destruyera para siempre la reputación de monarquías europeas y expresidentes estadounidenses. Habría sido inmovilizado, posiblemente bajo el efecto de sustancias que no dejan rastro, y estrangulado de forma que simulara burdamente un ahorcamiento, aprovechando la ventana de oscuridad creada por las cámaras que fueron apagadas remotamente. Es la teoría de la quema de archivo clásica, ejecutada en el corazón de Nueva York. Pero hay un detalle nuevo en los archivos de 2026. La mención a un equipo de limpieza que entró en el complejo penitenciario disfrazado de paramédicos 10 minutos antes del llamado oficial de emergencia. La segunda hipótesis, que ha ganado una fuerza técnica impresionante con los nuevos documentos del Departamento de Justicia, es la de la extracción planificada. Dado el historial de Epstein como un activo valioso para agencias como el Mossad y la CIA, existe la posibilidad real de que el escenario de muerte haya sido una puesta en escena cinematográfica para retirarlo de la custodia pública y colocarlo en un lugar seguro, bajo una identidad completamente nueva y protección perpetua. Esto explicaría las discrepancias biométricas en las fotos de la camilla y la facilidad absurda con la que el sistema de seguridad más rígido del mundo fue neutralizado por una noche. El enfrentamiento aquí es entre la incompetencia estatal profunda y la conspiración de alto nivel. Si fue suicidio, el Estado estadounidense falló a un nivel humillante e inaceptable. Si fue asesinato o extracción, el Estado estadounidense mintió de forma coordinada al mundo entero durante años. Y no podemos olvidar la teoría de la transferencia de activos. Nuevos datos de satélite de 2025 muestran movimientos atípicos en una propiedad privada en Turquía y en una zona de exclusión en el Medio Oriente, que fueron financiados por cuentas vinculadas a empresas fantasma de Epstein. Los archivos del Departamento de Justicia muestran que Epstein envió mensajes codificados días antes de su muerte, afirmando que el sistema de seguridad sería probado pronto. No parecía un hombre que se estuviera despidiendo de la vida o sintiendo remordimiento, sino alguien que estaba aguardando el inicio de una operación de exfiltración compleja. Si está vivo, es el hombre más protegido y al mismo tiempo más peligroso del planeta. Si está muerto, los secretos que cargaba ahora pertenecen solo a aquellos que tuvieron el valor de silenciarlo. Después de sumergirnos profundamente en los nuevos datos de este primer trimestre de 2026, después de analizar las fotos inéditas y los informes forenses sobre la resistencia imposible del hueso yoides, la conclusión honesta y lógica es que la versión oficial es la menos probable de todas las realidades posibles. Jeffrey Epstein murió, o simplemente desapareció, en un vacío de vigilancia que no fue fruto del azar o del error humano, sino de un diseño deliberado y quirúrgico. La ciencia forense apunta a manos ajenas apretando ese cuello. La logística apunta a una complicidad institucional que llega al tope absoluto de la pirámide del poder global. Y el silencio ensordecedor de los guardias involucrados apunta a un miedo que solo el poder real logra instilar en el alma de un hombre. No estamos lidiando solo con la historia de un multimillonario que cometió crímenes atroces y se esquivó de la justicia. Estamos hablando de una estructura de poder invisible que usa el silencio, el chantaje y la manipulación de la muerte como herramientas de gestión geopolítica. El caso Epstein no terminó esa noche de agosto de 2019. Apenas está empezando a ser descifrado ahora, con la caída de estas últimas barreras de secreto y el valor de investigadores que se niegan a aceptar lo obvio fabricado por el sistema. La verdad sobre las cámaras apagadas, las discrepancias biométricas en la camilla y el hueso yoide roto son las grietas permanentes en el muro de cristal de la élite mundial. Pero ahora, la pregunta final y más importante va para ti, que seguiste cada detalle de esta investigación técnica. Ante las evidencias físicas de 2026 y las fallas biométricas en las fotos oficiales, ¿crees que Jeffrey Epstein aún respira en algún lugar remoto de este planeta, bajo la protección de aquellos a quienes chantajeó por décadas?
¿O crees que fue la mayor quema de archivo de la historia moderna para garantizar que los nombres de la lista nunca enfrentaran un tribunal real? Las pruebas documentales están aquí, pero la verdad final continúa escondida entre líneas en estos 3 millones de archivos desclasificados que el gobierno aún intenta controlar. Si este nivel de investigación y búsqueda de la verdad es lo que buscas para entender lo que realmente sucede en los bastidores del mundo, estás en el canal correcto. Deja tu comentario abajo, leeré cada una de las teorías fundamentadas y discutiré los puntos más oscuros con ustedes. El sistema tiene grietas profundas, y es a través de ellas que nosotros iluminamos lo que ellos quieren mantener en la oscuridad a cualquier costo. No aceptes la primera versión, cuestiona el protocolo y sigue los documentos, hasta que el próximo archivo oculto sea revelado. El tiempo de la verdad absoluta apenas está comenzando, y es mucho más sombría de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Me despido por ahora, pero los archivos continúan abiertos.